Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por una oportunidad más que nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Te suplicamos en esta hora, Señor, que tú nos des tu revelación, tú nos des, Señor, un espíritu de entendimiento para que podamos comprender, Señor, aquellas cosas que tú quieres que haya cabida en nuestro corazón, que sea como una semilla que fructifica al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, nos disponemos en esta hora, Señor, y abrimos nuestro corazón y nuestra mente. Amén y amén. Pues bien, amados hermanos, yo quisiera que platiquemos en esta hora un tema, pues todo relacionado a lo que nuestro apóstol nos ha estado enseñando, y nos ha estado enseñando él al respecto del volver. Se recuerdan que el año pasado fue declarado proféticamente el año del volver, el año del Shuv. Y por supuesto que no se ha terminado eso, ¿verdad? Esos son como puertas dimensionales, puertas proféticas que él declara sobre el pueblo que está bajo su autoridad. Y nosotros creemos, hermano, que no las profecías, las proclamas proféticas no se terminan en ese año, sino que se van sumando. Es decir, que si usted empieza a revisar las proclamas desde el año 97, cuando empezaron, hasta el día de hoy, todas esas proclamas se van sumando porque son bendiciones, son promesas del Señor. Entonces, este año pues estamos en el año del deleite, ¿verdad? Pero hay cosas todavía que el Señor nos quiere bendecir con las anteriores proclamas, y una de ellas es el Shuv. Entonces, yo le puse este tema: a la casa de Jehová volveré. Bien interesante, hermano, porque precisamente ya solo con el título, ¿verdad? Estamos ministrando, estamos enseñando. A la casa de Jehová volveré. Y alguien diría, bueno, voy a volver a Europa el próximo año. Si nunca he estado en Europa, entonces no puedo decir voy a volver, ¿verdad? Necesariamente tiene que ser alguien que ya haya ido a ese lugar para poder expresarse y poder decir, bueno, entonces voy a volver porque me gustó y qué sé yo, tantas cosas. Voy a regresar a esa vacación, voy a volver. Y así es, hermano, nosotros como espíritus de Dios, nosotros estuvimos en la casa del Padre, ¿sí? De hecho, hay algunos predicadores que le llaman a esto la escuela del Padre, ¿verdad? Que el Padre es el que dice, algunas porciones bíblicas dice que nos atrae, nos arrastra hacia el Hijo, hacia el Señor Jesús. Entonces, nosotros como espíritus, hermano, nosotros ya vivíamos allá, en la casa del Padre. Fuimos enviados a esta tierra y pues según entendemos, Eclesiastés capítulo 11, versículo 5 habla que el espíritu entra a los huesos de la mujer encinta, y nosotros creemos, hermano, en la doctrina, creemos que el alma se forma cuando el espíritu entra y choca en este caso, con la tierra, con los huesos. Entonces ahí se forma el alma. No creemos nosotros que el alma sea preexistencial, pues respetamos las posiciones doctrinales de otros siervos que dicen que es preexistente. Pues en el caso nuestro, creemos que se formó en el momento del choque del espíritu con el cuerpo. Pero entonces, no me quiero ir por ahí, ¿verdad? Pero le quiero decir entonces que nuestro espíritu ya vivía, nuestro espíritu estaba en la casa del Padre. Entonces, cuando dice aquí el salmista, y a la casa de Jehová volveré, obviamente, hermano, que ese es el anhelo de todos. Es decir, que no es primera vez que nos vamos a ir a la casa del Padre. Nosotros ya estábamos allá. Y obviamente también hay como algunos le llaman una amnesia espiritual, ¿verdad? Por la cual no nos recordamos, pero a través del escudriñar la palabra, de estar escuchando la palabra de Dios, hermano, como que se nos despertara nuestro espíritu, nuestro entendimiento, y sabemos que pertenecemos allá en el cielo, allá en la casa del Padre. Entonces, hermano, tenemos que regresar. Y a la misma manera que el hijo pródigo regresó a la casa del Padre, de la misma manera, esa es una figura preciosa de cómo el Señor entonces nos trata en este caminar. Regresamos, vamos de vuelta a la casa del Padre. Y mientras eso sucede, hermano, de que vamos camino a la casa del Padre, porque le quiero decir que en el caso literal de ese ejemplo del hijo pródigo, pues dice la Biblia que se fue a un lugar muy lejano. Y si se fue a un lugar muy lejano,
Yo no creo, hermano, que haya llegado, qué sé yo, no había autopistas ahí, ¿verdad? Ni freeway ni nada. No creo que haya llegado en 1 hora, 2 horas. Seguramente, hermano, fue a pie porque dice que lo había perdido todo y sí se tardó en llegar, llevó un proceso. Entonces, ese es el proceso que nosotros estamos llevando ahora en esta tierra para poder regresar a la casa del Padre. Mientras eso sucede, hay muchas situaciones que tienen que arreglarse en nuestras vidas. Todo aquello que en algunos casos nuestros estuvimos en la posilga, estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Aunque algunos incluso lamentablemente llegaron a una posilga literal, probablemente. Pero la mayoría en una posilga espiritual donde, hermano, no teníamos esa comida deliciosa que es la palabra de Dios. Pero entonces vamos a regresar, vamos a volver. ¿Cómo es que vamos a volver? Eh, si usted me acompaña a Salmo capítulo 23, versículo 6, dice la escritura aquí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Este es el versículo del título que le había puesto hace un momento, Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, dice, moraré por largos días. Fíjese que esta versión, esta es la versión Las Américas, habla de que se va a morar, se va a vivir por largos días. Pero usted sabe, hermano, que el idioma hebreo pues es muy riquísimo y hay muchas versiones por eso mismo, porque una sola palabra tiene muchos significados. Y cuando usted se va a revisar, yo aquí le tengo, mire, el mismo versículo 23:6 de Salmo en la Biblia de las Américas, cuando dice, ah, mire, la H3068, esas son las palabras, perdón, son los números en la concordancia de Strong. Cuando si usted está estudiando la palabra, una herramienta que a usted le sirve mucho para poder estudiar, para poder escudriñar, es la Biblia, perdón, es la concordancia Strong. Entonces, hágase de buenas versiones de Biblia, hágase de buenos diccionarios electrónicos, ¿verdad? Y si los puede hacer en papel, pues qué bueno. Pero entonces aquí dice que la H3068, ¿verdad? Corresponde a la palabra Señor. Pero si usted se da cuenta, cuando dice la palabra moraré, es del hebreo H7725. Y cuando nos vamos a revisar ese número, ese numeral, en la Strong, dice entonces que es Shu, que es lo que le estabas mencionando hace un momento, la proclama el año pasado, es Shu, ¿sí? Es el que Salmo 23:6 dice que vamos a volver, porque Shu, lo que dice en su raíz primaria es volverse. Entonces, una de las traducciones podría ser entonces, a la casa de Jehová moraré, como dice la versión de las Américas, pero a la casa de Jehová, según el hebreo, volveré, volverse, ¿sí? Entonces, visto esto, hermano, yo quiero que vayamos la epístola de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Cuando nos está hablando aquí, Tito 3:5, nos está hablando de un lavamiento, ¿sí? Acuérdense que el bautismo, que eso es lo que habla de un lavamiento, el bautismo es un solo bautismo, pero tiene 7 facetas, ¿verdad? Y aquí hay una faceta que es el lavamiento de la regeneración, dice, imagínense. Tenemos que ser, lo que significa bautismo es tomar el color de, tenemos que ser metidos, zambullidos, inundados de esta regeneración. Entonces, cuando habla de la regeneración, por eso le puse este capítulo, porque yo quiero que vayamos despacio, revisando poco a poco qué es lo que significa cada una de las cosas que el Señor nos da a entender aquí. Cuando habla entonces de la regeneración, es el griego 3824. Nos sirve bastante revisar los originales de las palabras. Que mire, lo que significa es, o la palabra griega es palinginesia. Acuérdense, el lavamiento de la regeneración. Palinginesia. ¿Y eso qué dirá usted, verdad? Bueno, sigamos revisando qué quiere decir palinginesia. Viene entonces del griego 3825 y el día 78. Y
Palinginesia lo que significa es un renacimiento, ¿sí? Una renovación espiritual, una restauración, dice aquí, mesiánica, quiere decir que pues el Mesías es el Señor, ¿verdad? Una restauración, una regeneración. Eso es lo que significa palinginesia. Entonces, para poder nosotros, yo quiero ir uniendo esto con cómo empecé el tema, para poder nosotros regresar a la casa del Padre, volver a la casa del Padre, tiene que haber una regeneración, una restauración, hermano, el volverse implica entonces una restauración, ¿sí? Ahora, esta palabra palinginesia se divide en dos palabras a la vez, en palín y en genesia. Sí, por eso le mostré hace un momentito los numerales griegos, que es el 3825 y el 1078. El 3825 dice aquí, miren, palín. Acuérdense la palabra palín, ginesia. Entonces, solamente la palabra palín lo que significa es, mediante la idea de repetición oscilatoria, que se le quede esto repetición, es una repetición oscilatoria, dice. En el lugar dice, en vez de tiempo, más de tiempo, todavía más, por otro lado, también, además, de nuevo, otra vez, volver, ¿sí? Entonces, el concepto de palín en el griego nos da a entender que es volver, lo voy a como parafrasear, volver como un estado original a través de una repetición. Y ahora lo vamos a ir explicando poco a poco a través de una repetición, pero hay que hacer entonces como ciclos. Ahí va a ver usted por qué le digo por medio de ciclos, volverse. Por eso le dije, en el caso del hijo pródigo, todo ese caminar que tuvo hasta llegar a la casa del padre, tuvo que haber tenido, hermano, yo no sé todas las cosas que uno que fue meditando en el camino él. Porque pues la Biblia describe lo que se le vino a su corazón y a su mente, ¿verdad? Cuántos siervos hay en la casa del Padre y tienen que comer, yo aquí estoy y siendo el hijo del rey no tengo ni qué comer, o sea, todo ese proceso que él pasó antes de llegar a la casa del Padre. Pero entonces, el término palín lo que significa es volver a través de un proceso de repetición. Y este versículo que le voy a poner ahorita, solo déjenme regresar aquí. Palín, y yo no le puse el otro que era el 10, quiero ver, el 1078. El griego 1078 lo que significa es Génesis. Entonces de ahí viene palingenesia. Génesis es el estado, es la raíz. Acuérdense del libro de Génesis. Es la genealogía. Entonces, unida esta palabra palingenesia, lo que significa es regresar al estado original. Por eso es una restauración, por eso es una regeneración. Entonces, hermano, esto es muy importante porque cuando nosotros estamos en el mundo, estuvimos en el mundo, bueno, estamos todavía en el cuerpo, ¿verdad? Pero espiritualmente esperemos haber salido ya de eso. Pero en ese tiempo, lo que sucedió, hermano, es que nuestra alma, nuestra mente se contaminó de tal manera que lo que necesitamos es regresar al estado original de cómo nos creó el Señor, ¿sí? Como el Adán antes del pecado. Y eso no se puede si no es que tenemos al postrer Adán dentro de nosotros, porque el postrer Adán es el que restaura todo, ¿sí? Es el que nos da el estatus de regeneración, de regresar como estábamos antes en nuestro estado original. Por eso lo mencioné, que estábamos en la casa del Padre. Amén. Sigamos entonces. Veamos este versículo que le puse aquí, Santiago 3:6. Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina, dice, mire, todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Cuando hablamos entonces del curso de nuestra vida, está hablando que contamina el Génesis. Eso es cuando ustedes revisan el original aquí de Santiago 3:6 está hablando del curso, cuando habla del curso de nuestra vida, está hablando de la rueda de la creación, dicen en otros diccionarios, y está hablando del Génesis, de la genealogía, ¿sí?
Entonces, mire, aquí está, en el diccionario Vine, ¿sí? Esto cuando habla del curso de nuestra vida, está hablando de el griego 5164 que dice que es una rueda, se traduce rueda, dice, con referencia metafórica al curso de la actividad humana y se traduce curso de la existencia. Mire qué tremendo. Ahora, si unimos esto al versículo que leí de Santiago 3:6, dice que la lengua contamina, ¿sí? Todo el cuerpo encendida por el infierno inflama el curso de nuestra vida. ¿Cómo podemos interpretar esto unido a lo que significa esta rueda de la creación? La manera como lo podemos interpretar es que, hermano, nuestras palabras tenemos que ver qué es lo que hablamos. Dice que ver qué es lo que hablamos, porque nuestras palabras tienen poder, hermano. Y más cuando tenemos una autoridad sobre personas, ¿verdad? En el caso de un padre de familia, en el caso de un jefe, en el caso de un esposo, de una esposa, tenemos poder en nuestras palabras. Entonces, o en decirle algo a alguien, y más cuando es alguien que es un alma, ¿qué le digo yo? Que está en una etapa, puede ser de madurez, como lo es una etapa de un niño, por ejemplo. A un niño, hermano, a alguien de autoridad le dice algo. Por eso es que es tan importante en el caso cuando van a la escuela, ¿verdad? A los colegios, qué maestros son los que tienen. Hay que revisar todo eso, hermano. No es solo demandar a los hijos, ¿verdad? Sino que hay que revisar, hermano, cuál es ¿cómo decir? Los parámetros sobre los cuales se enseña. ¿Por qué razón? Porque esas palabras que se les dice a los niños van a influir, sean buenos o sean malos. ¿Ya? Yo me recuerdo que el apóstol nos enseñó que en el pueblo de Israel, creo que una de las costumbres que se tenía era que cada viernes, dice, que se reunían a los hijos y se les daba, se les bendecía y se les decía, ustedes van a ser profesionales, van a ser hombres de bien, y hermanos, se les empezaba a bendecir. Entonces, todas esas palabras le quedan en el corazón al niño, porque es en esa etapa donde está siendo formado. Y no solamente en la etapa de niño, en la etapa también de adolescente. Pero bueno, en cualquier etapa de la vida uno puede cambiar. Pero entonces, las palabras que se digan tienen mucha importancia. Por eso es que Santiago 3:6 dice que la lengua puede inflamar. Es decir, la lengua lo que puede hacer en una persona cuando se le está diciendo una palabra, por ejemplo, una palabra que lo va a cortar, ¿verdad? Mire, por ahí hay un dicho, hermano, que lamentable, ¿verdad? Pero muy común, que le dicen a alguien, ay, no vas a ser maceta, le dicen, ¿verdad? Del corredor no vas a pasar. ¿Qué le están diciendo con eso? Que no va a lograr nada en la vida, que nunca va a pasar de una etapa, nunca va a prosperar. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Lo que tenemos que decir son palabras de bendición, palabras de edificación, ¿sí? Para que el oyente entonces pueda ser beneficiado en su corazón. Entonces, eh, eh, la rueda de la creación. Ahora, sigamos entonces. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Aquí voy entrando, entonces ya terminé la introducción, diría, no, ya estoy en el tema. Malaquías 4:5, versión de las Américas. He aquí yo os envío al profeta Elías. Esto es lo que ha estado enseñando nuestro apóstol. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Entonces, ese día todavía no ha venido. Pues para que venga el día grande y terrible, que es el día de la ira del Señor, primero tiene que venir la parucía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y antes de la parucía, pues está el dar a luz, ¿verdad? Los dolores de parto. Lo que nosotros entendemos en el esquema escatológico es que estamos en el tiempo de los tiempos de dolores de parto, ¿sí? Entonces ya nos queda muy poco para que venga el tiempo de la parucía y después entonces viene el día grande y terrible que es al final de la gran tribulación. Pero antes que venga eso,
Dice aquí la palabra en Malaquías, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Pero ¿por qué tiene que mandar al profeta Elías? Esa es la pregunta, ¿verdad? Acuérdense una cosa, Elías no murió, ¿sí? Eso es un dato muy interesante. Aparece allá en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Junto con Moisés, ¿sí? ¿Se recuerda? Pero Moisés sí había muerto, pero Elías no. Elías el Señor se lo llevó vivo en un remolino. Entonces, en una carroza de fuego, dice en una versión. Entonces, hermano, él va a mandar al profeta Elías con un propósito. De hecho, usted sabe que muchos estudiosos creen que uno de los dos testigos es precisamente el profeta Elías, ¿verdad? Porque no murió, entonces tiene que venir a morir, porque a los dos testigos los matan. Pero no me voy a ir por ahí. Y lo que le quiero entonces enseñar aquí es que algo va a hacer el profeta Elías, ¿sí? Algo va a hacer en el tiempo antes que venga el día grande y terrible. Mateo capítulo 17, versículo 10, el Señor Jesucristo lo dice, y a sus discípulos dice, le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? ¿Ya vio? Ellos estaban recordando en Malaquías 4:5. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Entonces el Señor contesta esa pregunta que había estado en el ambiente, ¿verdad? Y respondiendo él, dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Entonces, ¿a qué viene Elías? A restaurar todas las cosas. Y más adelante, pues les explica, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces, lo que creemos, hermano, es que el espíritu, porque es el espíritu de Elías que estaba sobre Juan el Bautista, se recuerda que le quitan la cabeza, ¿verdad? Y de hecho, pues es una entidad femenina, ¿verdad? La que eh, le da la vía al que estaba en ese tiempo, creo que fue Herodes, para que le quitara la cabeza, ¿verdad? O lo decapitara. ¿Por qué razón? Porque tenía Elías en ese tiempo, cuando el profeta existía y estaba vivo, tenía esa contraposición, ¿verdad? De las tinieblas por parte de una entidad femenina, ¿verdad? Que era Jezabel. Entonces, esas mismas entidades. Pero bueno, el punto es entonces que Elías viene para restaurar, ¿sí? Ahora, el espíritu de Elías, hermano, es el que nosotros creemos que ya está en nosotros, ¿sí? Mire, si está ya el espíritu del anticristo, imagínense cómo no va a estar ya operando el espíritu de Elías, que es un espíritu de restauración, porque así dice, que va a restaurar todas las cosas antes que venga el día grande y terrible. Dice el apóstol Juan, ¿verdad? Que el espíritu del anticristo ya está entre vosotros, dice, imagínense. No sabemos quién es todavía, no sabemos, eh, pues más o menos se sabe, ¿verdad? Algunos estudiosos y predicadores más o menos dicen que tendría que venir de la línea judaica o hebrea y que probablemente vaya a ser alguien que cree en religión, una religión islámica, que es la única hasta el momento que se conoce, que es una religión extremista que decapita a sus enemigos, ¿verdad? Y habla también en la Biblia de Apocalipsis que hay decapitados. Entonces, es muy probable que así sea. Pero, entonces, hermano, si ese espíritu del anticristo ya estaba desde que el apóstol Juan escribió, ahora entendemos que el espíritu de Elías también ya está entre nosotros, ¿verdad? Un espíritu de restauración, ¿verdad? Pero ¿cómo es que se va a restaurar? Se va a restaurar, según lo que leía hace un momento, es una restauración por ciclos. El volver es una restauración, es un volver, hermano, por pasos, ¿sí? No es de uno solo, sino que son pasos que hay que seguir para poder llegar hasta lo último. El apóstol los explicaba, bueno, explicaba él en un estudio que recientemente dio, y explicaba cómo para que alguien vaya a ser restaurado totalmente, tiene que tener restauraciones, diríamos, como metas volantes, ¿verdad? ¿Ha visto usted? Es una carrera de ciclismo, ¿verdad? Tiene la meta final, pero tiene metas volantes, ¿sí? Nadie puede llegar a la meta final si ya no antes ha llegado a las metas intermedias, a las metas volantes.
como en una situación de estudio, una carrera universitaria, ¿verdad? O en un curso, ¿verdad? Si usted no gana sus exámenes parciales, pues, hermano, no se va a meter el examen final porque lo van a hacer pedazos, ¿verdad? Entonces, así es la vida espiritual. Tenemos que, para poder volver a la casa del Padre, que es el final, ¿verdad? Es la meta final, tenemos que volvernos por pasos, por secuencias, ¿sí? Por eso hablaba yo de la situación esta de la rueda de la creación, ¿verdad? Por ciclos, ¿sí? Por ciclos. Y nos habla también, hermano, que son como hábitos. Usted sabe, mire, esto es una pensada mía, pero basado en lo que yo he escuchado de la doctrina, ¿verdad? Pero, hermano, los hábitos son esos, ¿verdad? Los hábitos son unas situaciones de secuencias, ¿sí? Que algunos conocedores dicen que un hábito se hace en 20 días, por ejemplo, ¿verdad? Y está demostrado y todo el asunto que alguien puede hacer un buen hábito en 20 días. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tardamos en tener malos hábitos? Hoy una regeneración, hermano. Vamos agarrando poco a poco, ¿verdad? Así como Lázaro cuando salió de la tumba, ¿se recuerda? Atado la cabeza, los pies, las manos, o sea, va por secciones, diría yo, ¿verdad? Va por partes, hermano. No, no querramos volar si ni siquiera todavía sabemos caminar. Si tengamos paciencia, esta carrera es de paciencia, pero sí identificando qué áreas tenemos que ir, hermano, tratando, ministrándonos para que cada una de esas áreas sea restaurado. Entonces, el propósito del estudio en esta hora es que vayamos viendo, hermano, qué es lo que Dios quiere que se restaure en nuestras vidas. Sí, hermano, toda la Biblia habla de restauración, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos que tenemos que ir ganando, ¿verdad? Llegando a esas metas volantes. Ahora ya no hago lo que hacía antes, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, alguien si un mal hábito en el cuerpo, ¿verdad? Podría ser fumar, ¿verdad? Alguien fumaba y ahora diría alguien, hermano, pero fumar, si ya es cristiano, no, hermano, usted se sorprendería cómo hay cristianos a veces, hermano, que todavía tienen hábitos en el cuerpo. Por no decir hábitos, malos hábitos en el alma, malos hábitos. Un mal hábito en el alma, ¿cuál sería? El mentir, por ejemplo. El chisme, por ejemplo. El mal decir, eso dice la Biblia. Eso es un mal hábito que nos tenemos que ir, hermano, quitando para poder regresar a nuestro estado original. Pero para eso tiene que haber una sustitución, ¿sí? Y eso es despacio, pero tenemos que conocerlo. Bueno, sigamos entonces. Eh, Vamos a ver. Ciertamente, bueno, este versículo ya lo leímos. Ahora, ¿qué es restaurar? La palabra restaurar, pues todos lo conocemos, pero quise ponerle aquí un concepto. Este concepto es de la Real Academia Española. Restaurar dice que es recuperar o recobrar, reparar, renovar o, ¿qué dice ahí? Volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Mire, ese concepto queda justo. La palabra restaurar, ¿sí? Poner algo en el estado o estimación que antes tenía, ¿sí? Y alguien dirá, ay, hermano, pero antes yo en el mundo estaba hecho pedazos. No, me refiero, hermano, al estado espiritual con el cual el Señor nos conoció. Por eso le dije, a la casa de Jehová volveré. ¿Cómo nos conoció ahí? A ese estado tenemos que regresar, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos. Reparar, renovar, volver a poner algo en el estado de estimación que antes tenía. Luego, es un sinónimo de reparar, restablecer, restituir, recomponer, renovar, todo lo que usted lee ahí. Reparar, dice también una pintura, escultura, edificio. Mira, hermano, esto es tan bonito el concepto, ¿verdad? Porque usted podría restaurar, qué sé yo, un vehículo, ¿sí? No sé si ha visto cómo restauran los vehículos cuando tienen un accidente, ¿verdad? Alguien, no sé si ha tenido la experiencia de haber visto, ¿verdad? Por ejemplo, un accidente en donde
probablemente el carro se fue a pérdida total, ¿verdad? A mí en lo particular, lamentablemente, hace muchos años me pasó eso. Gracias a Dios no me pasó nada, pero el carro se fue a pérdida total. Y cuando lo llevé ¿cómo se llama? Al taller, ¿verdad? A poder ser restaurado el carro. Me dijeron, mira, por eso es que se llama pérdida total, porque no se puede. Ya tiene que a la chatarra de una vez. Y a veces, hermano, en el caso de estos, de los vehículos, hay veces, hermano, que se hace un mal trabajo. Fíjese, le quiero contar. Hay, creo que ese trabajo le llaman enderezado de pintura, ¿verdad? Body, creo que le llaman aquí también, ¿verdad? Restaurar el cuerpo, ¿verdad? Body es cuerpo, ¿no? Reparar un vehículo. Y a veces, hermano, no hay gente especialista en esto, sino que lo hacen así como Dios los ayude, ¿verdad? Allá en mi país le ponen masía, ¿verdad? Ese es un material así que donde está hundido le ponen ahí una masía y no lo arreglan, solo como dicen también ahí, tapándole el ojo a alguien, ¿verdad? Le ponen la masía y sobre eso lo pintan, ¿verdad? Pero ahí no reparó nada, ¿verdad? Solo medio hizo como que algo está restaurado, pero realmente hay un daño adentro. Y más o menos eso pasa en la vida espiritual, hermano. A veces hay gente, estoy hablando ahorita de pastores, estoy hablando de ministros, hermano, que no hacen bien su trabajo, ¿sí? Lo que quieren es reparar humanamente a alguien y eso no se puede. La Biblia dice, hermano, que las vasijas, el alfarero, hermano, al final le tiene que dar un varillazo, ¿verdad? A la vasija, la tiene que romper y hacer de nuevo. Así somos nosotros, hermano. Hay cosas que no se pueden, ¿cómo decir? Se tienen que restaurar en el sentido de que hacer de nuevo algo, ¿sí? Con la misma materia prima, ¿sí? Pero hacerlo de nuevo. Entonces, en el caso de un vehículo, yo conocía ya en mi país un conocido que se dedicaba a eso, ¿verdad? Y una vez reparando un vehículo, dijo, no, esto, más me voy a tardar en hacerle una reparación, dijo, lo que hay que hacer es quitarle todo y ponerle piezas nuevas. Igual en un edificio, hermano. A veces hay cosas que ya no se pueden rescatar. Hay que echarlas abajo y volverlas a hacer. Y ese es el trabajo precisamente de lo que le dijeron a Jeremías, ¿se recuerda? Que tienes que desarraigar, tienes que destruir, tienes que echar por tierra todo lo que, como quien dice, todo lo que ya estaba construido no sirve. Y de último vas a plantar ahí, vas a edificar, ¿verdad? Pero entonces, hermano, ¿cómo decir? El restituir, restablecer, rehabilitar, todo esto es, hermano, una, una recuperación, ¿verdad? De nuestro ser, empezando desde el espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, porque en el cuerpo, usted sabe que el cuerpo, hermano, se enferma. Y aún eso es una restitución, aún eso es un volver al estado original del cuerpo, es, hermano, sin enfermedad, aunque sabemos que el tiempo no se puede dar marcha atrás, ¿verdad? O sea, el cuerpo es el cuerpo. En algún momento de la edad de un ser humano, por naturaleza, el cuerpo va a dar de sí, ¿verdad? Va a haber problemas, pero eh, sí se puede restaurar incluso la salud, ¿sí? Eso también es restaurar, también es renovar, también es, hermano, renovar. Mateo 12:13 dice la Biblia, entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Mire, aquí vamos a ver unos cuantos versículos entonces de restaurar. ¿Qué es lo que se restaura? Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y usted se recuerda, hermano, cuando empieza a leer Mateo capítulo 12, está hablando de un hombre que tenía, dice, la mano seca, ¿sí? Y era día sábado, y entonces como que estaban probando al Señor a ver qué era lo que hacía, ¿verdad? Y el Señor, hermano, lo sana en el día de reposo. Le sana la mano que tenía seca. Ahora,
Lo interesante de esto, hermano, la Biblia no dice, no sé si alguien lo ha revisado, pero yo vi, la Biblia no dice qué mano era, si la izquierda o la derecha. Y yo siempre he pensado, y de hecho, en algún momento cuando se han ministrado las ofrendas, pues he entendido este texto, hermano, que es muy probable que estaba hablando de la mano derecha, porque la mano derecha tiene mucho simbolismo, también la izquierda, pero la mano derecha es la que da, ¿sí? Y pareciera ser entonces que lo que tenía este varón era que tenía esa sequedad en la mano, no podía dar, no podía dar, y le fue restaurada. Pero, ¿qué otra cosa nos habla de la mano? Y insisto, esto yo entiendo que es la mano, no lo dice, pero yo entiendo que es la mano derecha, porque es la mano derecha de la que normalmente damos, ¿verdad? Pero cuando vemos de la mano derecha, Éxodo capítulo 15, versículo 6, dice, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Entonces, hermano, utilizando lo que nos han enseñado, ¿verdad? La doctrina de espejo por espejo, ¿verdad? Porque aquí está hablando de la diestra del Señor, su mano diestra del Señor. Entonces, por espejo sería que nosotros, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, pues también nuestra diestra, hermano, ¿verdad? En nuestra diestra debe haber poder para destrozar al enemigo. Esto es lo que yo entiendo de este versículo. Pero cuando esa mano está seca, lo tremendo entonces es que si está esa mano seca, no va a tener ese poder, no va a poder tener ese poder de destrozar, de poder pelear, de poder guerrear en contra del enemigo. Interesante entonces que nosotros en nuestra mano derecha tengamos el poder. Ahora, hay varios poderes también, es interesante. Efesios capítulo 3, versículo 16. Mire qué dice este versículo. Que os conceda conforme a las riquezas, dice el apóstol, de su gloria, ser fortalecidos con poder. ¿Para qué? Por su espíritu en el hombre interior. Entonces, ahí vamos más o menos revisando, aterrizando, diríamos, cuando alguien tiene una mano seca, que debe ser restaurada, no va a poder ganar las batallas espirituales. Obviamente está incluido que no va a poder dar, porque tiene la mano seca. Le cuesta mucho dar. Rápido se le viene a la mente, no, por este dinero, como le dijeron a aquella mujer, ¿verdad? Todo ese dinero se lo hubieran dado a los pobres, hombre. Qué desperdicio, dijeron. No, qué corazón ese, ¿verdad? De veras. Y era para el Señor, ¿verdad? Entonces la mujer no tuvo ningún inconveniente en romper ese alabastro y lo que fuera para el Señor, ¿verdad? Pues ella no tenía la mano seca, ella podía darse totalmente. Pero entonces una mano seca es el que tiene mucho impedimento para poder dar, ¿sí? Y no solamente, por supuesto que al Señor, ¿verdad? Pero también está hablando del dar en muchas maneras, ¿verdad? No solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de atención, de amor, estamos hablando de muchas cosas que implica el dar. El tener la mano seca implica entonces gente que no se puede dar. Meditemos eso. Ahora, también el poder, voy rápido, hermano, por cuestión del tiempo y solo estamos hablando, no sé, creo que es el segundo versículo, pero eh, lo interesante entonces es que también el poder, además que es de pelear y de vencer a nuestros enemigos, también habla que el poder es del espíritu en el hombre interior. Entonces, la diestra de tu poder, en la diestra hay poder. Si alguien tiene la mano seca, que debe ser restaurada, esa mano seca entonces, espiritualmente hablando, no va a poder tener, hermano, la llenura del espíritu en su hombre interior. ¿Qué significa eso? Que su hombre interior va a estar débil, que va a venir la tentación y Dios no lo quiera, ¿verdad? Que venga, pero lamentablemente siempre viene, ¿verdad? Porque son pruebas, ¿verdad? Y no va a tener la fortaleza en el hombre interior para poder sojuzgarse, para poder decir, no, un momento, no, esto no, porque, hermano, tenemos un hombre interior fuerte, ¿sí? Pero cuando hay un hombre interior débil, ¿qué es lo que va a pasar? Que la carnalidad, ¿verdad? Los deseos,
las pasiones van a poder entonces llegar a esta persona y, hermano, lo hace pedazos. Y por eso es que vemos tanto cristiano carnal, ¿verdad? Sí, y no estoy hablando solamente ahorita en temas que lo normal que se habla en este asunto son temas sexuales, pero también son temas, hermano, de refrenar nuestra lengua, de refrenar nuestros ojos, de todos nuestros miembros, ¿sí? Todos nuestros miembros. Pero cuando el hombre interior está fuerte, hermano, eso es una belleza, porque podemos sojuzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, poder en la diestra para poder tener el hombre interior fuerte. Amén. Primera Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Qué tremendo esto, miren. El apóstol Pablo diciendo esto, ¿verdad? No solamente en palabras. El evangelio no son solamente palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Entonces, el apóstol decía, siempre pues le hemos leído versículos al respecto cuando dice, ¿qué hay pues cuando reunís? Hay salmo, hay cántico, hay profecía, hermano. No son solo palabras. Debe de haber una manifestación de quiénes somos, ¿sí? Sí, solamente estamos hablando y predicando, y eso es lindo también porque, pues, estamos edificando al que nos está oyendo. Pero al cabo de un tiempo, o sea, los que nos conocen, ¿verdad? Con los que vivimos, con los que convivimos a diario, al cabo de un tiempo, si alguien no tiene esta convicción, hermano, al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar? No le van a creer, ¿sí? No le van a creer porque entonces no, el Evangelio no es solo palabras, sino también con poder en el Espíritu Santo. Y el poder, el principal poder. Acuérdense que los creyentes del principio, cuando vino el Señor Jesús, lo que buscaban era a alguien poderoso y por eso que no creían en Él, ¿verdad? Porque estaban esperando señales. Y el Señor les dijo, señales, no les voy a dar señales, sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra. Entonces, las señales esas poderosas, hermano, poderosas en el sentido visuales, ¿verdad usted? Mucha gente se va detrás de eso. Y no es necesariamente eso, aunque, según este versículo, aunque también se ve. Por ejemplo, hermano, los discípulos del Señor Jesús, dice que, no dice así, yo me lo estoy imaginando, ¿no? Brincaban de gozo cuando dice que los espíritus, los demonios se sujetaban en el nombre del Señor. Ese es un poder, ¿sí? Es un poder. Pero el Señor les dijo, no se regocijen tanto por eso, sino de que sus nombres están escritos. Mire qué es lo que más nos tenemos que concentrar, ¿verdad? Y todo eso es lindo verlo. Y hermano, lo hemos vivido, yo en lo particular lo he vivido. Y yo sé que muchos de los que me están viendo también lo han vivido. El poder, los dones de poder, ¿verdad? El don de fe, el don de milagros, de resucitar el mundo. Hermano, pero la gente, diríamos, la multitud está sedienta de señales y el problema es que el enemigo de nuestras almas los engañan. Hay engaños al respecto, ¿sí? Gente, hermano, que llega a las iglesias y empuja a la gente, ¿verdad? No es la unción, ¿verdad? Es el empujón, ¿verdad? Ay, se cayó por el espíritu. No, le dio un... Y hasta a veces hasta zancadilla le meten a la gente, ¿verdad? Y no, es que no es así, hermano. Señor, yo sí he visto casos en los cuales solo le ponen la mano a alguien y se desmayan, pero es la unción, ¿sí? Pero si no está, pues tal vez será otra unción que viene, ¿verdad? Pero no quiere decir que por eso no sea hijo de Dios, no sea un siervo. Pero entonces, hermano, el evangelio no son solo palabras, sino poder. Y el mayor poder, por eso le estaba diciendo en ese momento, nosotros sí creemos que hay señales, que hay poder y todo, pero el mayor poder es de la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Porque lo aseguro, hermano, para los que nos están viendo, escuchando, yo le aseguro a usted que si usted ya tiene un tiempo en el Evangelio y realmente ama al Señor y se ha metido con el Señor y se ha escudriñado yo le aseguro que no es el mismo de hace un tiempo. Te lo aseguro.
Yo hice más o menos un experimento, fíjese. Me recuerdo que yo tenía, sé yo, unos años de convertido, pero alguien me lo mencionó y lo hice. Me saqué una foto, fíjese, una foto tamaño cédula, le llamamos nosotros, una pequeñita para tamaño pasaporte, y la comparé con una foto que yo tenía antes de convertirme, hermano. Habían diferencias, hay diferencias. Sí, va a decir alguien que ahí estaba más viejo. No, no, aparte de eso, ¿verdad? Hermano, en las facciones, en el rostro se nota muchas veces cuando alguien tiene gozo, ¿no?, en el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, eh, la transformación que nosotros tenemos, ese es el principal poder. Y si hay mano seca, no se va a poder, por eso hay que restaurarla. Miren, ya creo que ya me agarró el tiempo. Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Entonces, el Señor sostiene nuestra diestra, hermano. Pero si la mano está seca, si la diestra está seca, no nos va a poder sostener. Importantísimo, hermano, y si solamente con esto me quedo, pues Dios sabrá, pero importante que tengamos una mano restaurada. Las manos, pues usted sabe que en la Biblia menciona que son las obras, ¿no? El accionar, el hacer obras para el Señor. Pero entonces muchas veces esas obras están secas. Entonces, el tener una mano eh, restaurada significa que Dios va a extender también su diestra y nos va a levantar, ¿sí? Vamos a poder llegar delante de Él y decir, Señor, estoy siendo perseguido, tengo esto. O sea, vamos a llegar con libertad y no con temores, ¿sí? Sino que vamos a llegar con libertad delante del Señor. Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra, mires, en tu diestra deleites para siempre, hermano. Si alguien tiene la mano seca, no va a tener deleite. Este es el año del deleite. Hay gente, hermano, que tiene sequedal en su alma, ¿sí? Es una figura de la mano seca. O sea, no tiene. Una vez me dijo alguien en la iglesia, hermano, hace muchos años, que tenía un año que el Señor no le hablaba. Le dije, qué tremendo. La verdad que no sé si le creí, ¿verdad? Usted ya un año, hermano. Pero bueno, no sé si habrán pruebas tan largas así, ¿verdad? Pero el Señor sabe, cada quien, el Señor conoce el alma de cada quien. Pero sí es muy horrible, hermano, que el Señor no le hable a uno y, el Señor, y que no haya gozo. Eso es tremendo. Hay un sequedal, pero Él convierte los sequedales en ríos con su palabra bendita. Ay, hermano, lamentablemente el tiempo se me terminó. Eh, um, Mire, Marcos 8:25. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos. Está hablando de aquel ciego. Se recuerda que el Señor agarró un poco de tierra, le echó saliva, le untó los ojos y cuando le preguntó, dijo, veo a los hombres como árboles. Todavía no miraba bien. Le volvió a poner las manos del Señor y dijo, y fijamente fue restaurado y lo veía todo con claridad. Es importante que nosotros seamos restaurados en nuestra vista. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, y al final dice, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Entonces, hermano, ¿cómo se restaura los ojos? Una de ellas es echar colirio. Ay, hermano, ahorita me voy a ir a comprar una a la farmacia. Bueno, en la farmacia del cielo, ¿verdad? Aunque, hermano, el colirio, según lo que yo sé, es agua con sal, ¿no? Su base es agua con sal. Agua de la palabra y santidad para que los ojos puedan restaurarse. Otra cosa de los ojos, Segunda Reyes 16:16, y él respondió, no temas, le está hablando Eliseo, le está hablando su siervo Giesi. ¿Te recuerdas? Giesi está con mucho temor en su corazón, porque vio a los enemigos y dijo, ya, nos quedamos aquí, ¿sí? Otra cosa que tiene que ser restaurado, nuestra visión, nuestros ojos. A veces lo que vemos naturalmente, literalmente, nos causa temores.
pero espiritualmente, como le dijo este siervo Eliseo, le dijo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Pero dice que Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte, hermano, estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, yo te quiero decir, si estás pasando una prueba, estás pasando temores en tu vida, son más los que están con nosotros. Y sí, pero ¿por qué no los sentimos, no los vemos? Bueno, para eso es que debe ser restaurada la vista, la visión. Y en el caso del Señor le pone las manos, son los 5 ministerios. Es importante que seamos ministrados por los 5 ministerios que el Señor dejó sobre la tierra, para que nuestros ojos pues sean quitados, así como el apóstol Pablo le quitaron las escamas y pudo ver entonces, hermano. Entonces a veces hay escamas espirituales que nos impiden ver cuáles son las promesas que Dios nos ha dado, que son muchas, por cierto, ¿verdad? Pero es importante a la manera de Eliseo, porque Eliseo era un profeta, ¿sí? Acuérdense que después de Elías vino Eliseo en la secuencia, pero es importante la administración profética también. Es importante para que vean nuestros ojos más allá de lo que pueden ver. Y esto es último de los ojos, Samuel 14:27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que lleva en su mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. Entonces, otra cosa para restaurar los ojos es entonces la miel. La miel es figura, hermano, de la revelación de la palabra. Interesante, hermano, porque luego dice ahí que Jonatán no había escuchado, ahí lo dice, ¿verdad? No había escuchado que su padre había puesto bajo juramento al pueblo. Y él mismo les dice al pueblo, miren, yo comí esta miel y me restauró, por así decirlo, ¿verdad? Brillaron mis ojos, pude ver. Pero ustedes también lo hubieran pasado lo mismo, hubieran agarrado fuerzas porque iban a pelear. Y eso, hermano, pasa mucho en el cuerpo de Cristo, lamentablemente. Líderes, ministros que le quitan la bendición al pueblo, y lo más tremendo es que ese pueblo va a ir a pelear y lo más seguro es que va a perder. ¿Por qué? Porque ese ministro les está impidiendo que se coman la miel. Hermano, la miel es muy importante. No estoy hablando literal, aunque pues es rica la miel literal, ¿verdad? Pero la miel espiritual, ese rema de Dios que cuando usted está leyendo la palabra, hermano, el Espíritu Santo nos clava una palabra. Y yo termino con esto, mire, Efesios 1:18, la Biblia del oso. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamado. Entonces, ojos restaurados, mano seca restaurada. Hay muchas cosas, hermano, pero no, ya se nos acabó el tiempo. Pero usted busque en la Biblia qué se restauró, ¿sí? Es importante entonces que llevemos al principio esa administración para que podamos volver entonces a la casa del Padre restaurados, restaurados, por ejemplo, lo que estoy enseñando en este momento, en los ojos de nuestro entendimiento. Esto va muy ligado a lo que estamos hablando en Samuel 14:27, porque una revelación, hermano, cuando el Señor nos tiene nuestro entendimiento ministrado, es precioso, porque entonces tomamos la palabra, hermano, como esa agua refrescante, esa agua de vida que nos lleva a la libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero qué mal que haya gente que incluso, hermano, que por haberles negado esa miel de la revelación, de sus líderes, ya no tienen ese entendimiento. Escuchan la palabra, pero como dice alguien por ahí, como ir llover. O sea, algo más, o sea, ¿a qué hora se termina esto? Porque no entienden, no hay un entendimiento de la palabra. Entonces no se gozan. Si aquí lo lindo de la palabra es gozarse, ¿verdad, hermano? Y escudriñar, deleitarse, así como comemos la comidita favorita que cada uno tenemos, ¿verdad?
Allá en Guate, ahí en Guatemala, hay un pollo que, pues los que saben qué pollo es, ¿verdad? Una marca. Que la gente, hermano, hasta los huesitos se come de lo rico que es, ¿verdad usted? Se deleita su pollito, ¿verdad? Un pollito frito. Así es la palabra, ¿verdad usted? Que cuando nos deleitamos, nos comemos todo, ¿verdad? Y queremos más, y siempre queremos más. Amén. Así es que yo quisiera dejarlo por cuestiones del tiempo hasta aquí y permítame orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora por la palabra que tú has traído, Señor. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo amado que puedas restaurar todo lo que deba ser restaurado en nuestras vidas, Señor, para que podamos volver a la casa del Padre restaurados en totalidad. Restaura, Señor, si hay cualquier mano seca, Señor, que pueda, Señor, tener esa administración de parte tuya, que su diestra sea restaurada, Señor amado, que haya poder en su corazón, en su hombre interior, Señor. También que sea restaurado sus ojos, que pueda ver más allá y que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra. En el nombre de Jesús, Señor amado, alumbra nuestros ojos del entendimiento. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.